Hola, sean bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en uno de los momentos más intensos, profundos y decisivos de la historia boliviana, la Revolución Nacional de 1952. Les habla Javier Cáceres Cerón. También Anaí Palma. También Juan Daniel. Josué Javier y Miranda. Miguel Ángel Várez Crespo. Y Roberto Carlos. ¿Sabían que antes de la Revolución Nacional de 1952, Bolivia estaba atrapada en una estructura dependiente? Exportaba materias primas como el estaño y dependía de capitales extranjeros. Las decisiones claves del Estado eran influenciadas por los varones del estaño y potencias como Estados Unidos. Así que prepárate, escucha con mente abierta y corazón crítico, porque hoy reviviremos una revolución que transformó a nuestro país de Bolivia desde sus raíces. Así que vamos a comenzar con este podcast. Todo empieza en la Guerra del Chaco, que fue un conflicto bélico que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, por el control del Gran Chaco Boreal, una región árida y poco poblada que se pensaba que podría tener petróleo. Fue una de las guerras más importantes en América del Sur durante el siglo XX, que dejó como consecuencia decenas de miles de muertos y profundos traumas en ambos países, sobre todo en Bolivia. Pero Javier, ¿por qué se considera la Guerra del Chaco un punto de quiebre en la historia política boliviana? Buena pregunta, Anaí. Se considera la Guerra del Chaco un punto de quiebre porque evidenció la incompetencia de la élite gobernante, provocó una fuerte crisis del sistema oligárquico y dio paso al surgimiento de corrientes nacionalistas y reformistas. Aclarándole, los combatientes del Chaco fueron después combatientes de la Revolución Nacional de 1952, que habían aprendido a disparar y así hicieron valer el ejercicio de la ciudadanía que habían intentado desconocerles con un fraude electoral y un golpe de Estado conocido como el Mamertazo. Ya que mencionamos el Mamertazo, ¿sabían que es el nombre que recibió el autogolpe de Estado del 16 de mayo de 1951 por el presidente Mamerto Urriolangoitia, que no quería entregar el poder al ganador de las elecciones del MNR y entregó el poder al general Hugo Ballivián? Tengo una duda, ¿qué es el MNR? Respondiendo a tu pregunta, Roberto, el MNR es un movimiento nacional revolucionario, un partido político fundado en 1941. Este partido ha sido uno de los actores más importantes de la historia política de Bolivia, especialmente por su papel central en la Revolución Nacional de 1952. Antes de profundizar la historia, me gustaría mencionar la tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo fue un documento político fundamental en la historia. Fue aprobada el 8 de abril de 1946 por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Bueno, comenzando con la historia, como todos ya sabemos, la Revolución Nacional no fue solo un suceso espontáneo, sino también el resultado de un proceso largo de acumulaciones de tensiones sociales, económicas y políticas que estallaron finalmente en un levantamiento popular armado. El punto de partida inmediato fue el golpe de Estado de 1951, conocido como el Mamertazo. Esa historia ya se la hemos contado porque fue nombrado así. Bueno, seguimos. Cuando en entonces Mamerto Urriolangoitia, en lugar de entregar el poder al movimiento nacionalista MNR, ganador de las elecciones presidenciales de ese año, renunció y traspasó el mando al general Hugo Ballivián, jefe del ejército, con el objetivo de frenar el ascenso de un movimiento que representaba a las clases populares. Este autogolpe fue una medida preventiva de la oligarquía minera y los sectores conservadores, que veían que el programa del MNR una amenaza a sus intereses, especialmente porque el partido planteaba reformas profundas como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la inclusión de los sectores indígenas en la vida política. Así es, desde el momento del Mamertazo, el MNR pasó a la clandestinidad. Su líder, Víctor Paz Estenssoro, se exilió en Argentina, pero el partido mantuvo una estructura clandestina interna bajo el liderazgo de Hernán Siles Suazo. Como bien sabemos, durante este periodo de 1951 y 1952, el MNR comenzó a organizar una insurrección armada, estableciendo contactos con la Policía Nacional,
militantes obreros y especialmente de los centros mineros del altiplano y sectores medios urbanos, incluyendo profesionales, universitarios y empleados públicos. El gobierno de Ballivián, aunque contaba con el respaldo de la élite minera y militar, era débil políticamente y muy impopular entre el pueblo. La represión aumentaba, al igual que el descontento general, en un contexto marcado por la inflación, la pobreza y la exclusión de los indígenas y obreros del sistema político y económico. Todo comenzó en la madrugada del 9 de abril de 1952 en la ciudad de La Paz, cuando miembros del MNR, con el apoyo decidido de la Policía Nacional, lanzaron un ataque contra cuarteles del ejército. El primer día los enfrentamientos se centraron en el centro paceño, con intensos combates entre policía y soldados. Pronto, miles de ciudadanos, incluyendo jóvenes, mujeres, obreros y estudiantes, se sumaron al levantamiento. La radio Illimani fue tomada por rebeldes, quienes transmitieron mensajes llamando al pueblo a rebelarse y a los mineros a marchar hacia la sede del gobierno. Durante la noche del 9 de abril, comenzaron a llegar las primeras columnas de mineros, armados con fusiles y dinamita desde Huanumi, siglo XX y Catavi. Pero Miguel, la revolución no solo fue el 9 de abril, también fueron en los días 10 y 11 de abril. Estos días fueron decisivos, ya que en la ciudad de La Paz se transformó en un campo de batalla. Las tropas del ejército respondieron con violencia utilizando artillería pesada y aviación para bombardear sectores urbanos, lo cual generó aún más rechazo de la población civil. El pueblo, armado con fusiles, dinamita y hasta herramientas de trabajo, resistió con valentía. La llegada masiva de los sindicales y de la disposición al sacrificio inclinaron la balanza. A medida de que el ejército era superado, comenzaron a registrarse deserciones entre las tropas, muchas de las cuales no estaban dispuestas a luchar contra su propio pueblo. Finalmente, el 11 de abril, las fuerzas del MNR tomaron el Palacio de Quemado y el gobierno militar de Ballivián colapsó. Opino que la victoria revolucionaria no solo fue militar, tuvo componente simbólico y estructural. El viejo orden republicano oligarco fue destruido. El ejército tradicional, que durante décadas había sostenido gobiernos de facto y definido los intereses de la oligarquía minera, los llamados varones del estaño, como Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio, fue desmantelado. En su lugar el nuevo gobierno del MNR, liderado por Celis Sauzos, mientras llegaba Paz Estenssoro de exilio, organizó milicias obreras y campesinas para reemplazar a las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia republicana de Bolivia, el pueblo armado tomó el control del Estado. Yo pienso que no fue simplemente un cambio de gobierno, sino una revolución social profunda en la cual el pueblo se constituyó en poder, dando lugar a un nuevo Estado con características nacionales populares. Desde el enfoque marxista, esta revolución puede considerarse como una revolución democrático-burguesa, con características plebeyas, es decir, dirigida por una clase media reformista como lo es el MNR. Bueno, en resumen, pienso que la Revolución Nacional de 1952 se inició como una rebelión armada, ¿no es así? Organizada por el MNR, con apoyo popular y de la policía. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el MNR ya tenía todo planeado o la revolución se desató de forma inesperada? Yo opino de que el MNR no pudo lograr su victoria sin ayuda de las milicias obreras, ya que estas fueron fundamentales para la revolución. Después, el 17 de abril de 1952, se fundó la Central Obrera Boliviana, o la COP, como resultado de la lucha proletaria por el respeto de sus derechos laborales de la sociedad o de los campesinos. La creación no era más que el cumplimiento de la tesis de Pulacayo, que señalaba que la lucha del proletario precisaba de un comando único. Es así que el 16 de abril se reunieron 60 representantes, prácticamente de todas las organizaciones sindicales y populares, como los petroleros, ferroviarios, mineros, fabriles, artesanos, campesinos, universitarios, estudiantes, etc. Yo también pienso que el MNR ya tenía planes de hacer cambio,
pero no sabía que todo se había a dar tan rápido. Cuando estalló el conflicto en abril, ya que no había vuelta atrás, fue el pueblo que decidió. Bueno, en mi opinión personal, creo que la revolución de 1952 fue el inicio de una nueva etapa en Bolivia y cambió todo: la política, la tierra, la educación, el derecho a votar. Fue un momento donde el pueblo dijo basta y luchó por algo mejor, ya que muchas mujeres y indígenas que no tenían alfabetización no podían votar en ese entonces, pero gracias a la revolución que hubo en el asentamiento del MNR en la política, ahora esos derechos pueden ser notados en todas las personas y pobladores de Bolivia. Yo creo que esa revolución empezó porque el pueblo estaba cansado, pero cansado de que siempre mandaran los ricos, de que solo unos pocos votaran y de que los campesinos vivieran como esclavos. La gente quería un cambio de verdad, no solo promesas. Fue así que la revolución pasó de estar en manos de gobiernos que solo buscaban sus intereses políticos a que el pueblo decidiera el transcurso de la historia. Muy aparte de las opiniones, la COP también tuvo importantes peticiones, las cuales ayudaron al país, entre las cuales tenemos la nacionalización de las minas, la revolución agraria, el establecimiento del voto universal, la realización de un Congreso Nacional de Trabajadores, la degradación de leyes antiobreras dictadas por el anterior gobierno y la nacionalización de los ferrocarriles. Josué, ¿cuál era el objetivo final de la COP según Juan Lechín Oquendo? El objetivo principal de Juan Lechín fue con la finalidad de crear una organización matriz con los aglutine a todos bajo el siguiente objetivo principal: la emancipación de los trabajadores bolivianos por la defensa de los derechos laborales, la liberación definitiva de los marginados, oprimidos y explotados en el pueblo boliviano. Disculpa que te interrumpa, pero ¿cuándo y con qué propósito se formó la COP? Respondiendo a tu pregunta, Roberto, la Central Obrera Boliviana o COP fue fundada el 17 de abril de 1952 con el propósito y objetivo de organizar y representar al movimiento central boliviano en la lucha por sus derechos laborales. Bien, ¿sabían que durante la Revolución Nacional de 1952 se implementaron 4 reformas estructurales por el presidente Víctor Paz Estenssoro? Una de ellas es la nacionalización de las minas. La nacionalización es cuando el Estado toma el control de recursos o empresas privadas para administrarlos en nombre del país. En este caso, las minas de estaño eran dominadas por los grandes empresarios, como lo fueron los varones del estaño. Disculpa por la interrupción, pero ¿sabían que los varones del estaño eran personas que vendían el estaño a los demás pueblos, países extranjeros, ya que a través del estaño ellos consiguieron una red de contactos internacionales, consiguieron ferrocarriles y grandes redes mineras alrededor de todo el país? Muy bien, Miguel, buena aclaración. El gobierno creó una empresa estatal llamada Comibol para manejar o administrar el estaño, que anteriormente estaba bajo el control de los antiguos dueños privados. Investigué un poco sobre la Comibol. Fue creada el 12 de octubre de 1952, pero en 1985 fue cerrada por la caída de los precios internacionales del estaño, pero estuvo activa durante 33 años. Muy bien, Juan Daniel, buena investigación, pero al menos esto sirvió para financiar otras reformas, y aparte el país recuperó el control de su riqueza principal, que era el estaño. Pero nadie quiere el estaño. Bueno, el estaño es un metal blando, plateado y liviano, que se usaba principalmente para fabricar aleaciones como el bronce y para proteger otros metales de la corrosión. Por ejemplo, en las latas de los alimentos se utilizaba el estaño. En Bolivia, el estaño fue uno de los minerales más importantes durante el siglo XX y su exportación fue clave para la economía del país. Es por eso que los empresarios que controlaban las minas del estaño fueron llamados varones del estaño. Entre ellos se encontraba Simón Patiño, que llegó a ser
una de las personas más ricas del mundo. Añadiendo a Barones de Estaño, Simón Patiño fue uno de los empresarios bolivianos magnates de minería de estaños, que desarrolló una empresa de extracción de minerales en Bolivia y logró una importante integración vertical en las inversiones en función de Alemania y la Britania. Simón Patiño se convirtió en un barón de los estaños gracias a que encontró una veta de estaño en Yayagua. De ahí fue considerado uno de esos inversionistas millonarios. También es importante hablar sobre la reforma agraria. Antes, la tierra estaba en manos de unos pocos dueños ricos, considerados latifundistas, y los campesinos indígenas vivían en servidumbre y no tenían derecho a nada. Trabajaban sin sueldo y no eran dueños de las tierras. Mencionaste latifundistas. Yo quería explicar un poco sobre eso, ya que creo que el público en general algunos no tienen el concepto, y yo lo voy a explicar. El sistema latifundista es una forma de organización agraria en la que grandes extensiones de tierra están en manos de unos pocos propietarios, generalmente pertenecientes a una clase privilegiada o élite económica. Así es, Javier. Por eso, en 1953 se aprobó la Ley de Reforma Agraria por el presidente Víctor Paz Estenssoro, donde se repartieron las tierras a los campesinos y se eliminó el pongueaje, que era el trabajo forzado. Un momento, antes que pases el tema, quería explicar un poco sobre esto, el pongueaje. Fue una forma de trabajo servil o semiesclavitud que existió en el sistema latifundista boliviano, especialmente en las haciendas del altiplano y los valles, antes de la Revolución Nacional. A cambio, el indígena recibía solo un pequeño pedazo de tierra para subsistir, sin derecho a propiedad ni salario. Esta relación no era voluntaria, ya que se basaba en coacción, costumbre y desigualdad étnica, ya que los pongos eran casi siempre indígenas y los patrones criollos o mestizos. El sistema incluía humillaciones, explotación y abuso, y reflejaba la estructura racista colonial que persistió en Bolivia durante siglos, hasta antes de la revolución. Por eso, la reforma agraria es un proceso político y social que buscaba modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un país, con el objetivo de redistribuirla y mejorar las condiciones de vida de la población rural, que eran los campesinos, que no tenían acceso a su tierra. También implicaba cambios legales, sociales, económicos y políticos, a menudo para que los campesinos pudieran gozar de un pedazo de tierra. La reforma agraria fue mucho más allá al determinar que los extranjeros tendrán los mismos derechos que los bolivianos, la adoptación gratuita de tierras por la parte del Estado, siempre que culpan a las condiciones de inmigración y colonización. Con razón he visto de origen japonesa en San Juan y cuando viajé a Santa Cruz vi rusos, alemanes y menonitas. Sí, Roberto, estos ciudadanos son provenientes de Canadá, México y Paraguay, y otros grupos menores. Al principio recibieron tierras gratuitas del Estado y en los últimos años ciudadanos brasileños, argentinos y colombianos los compraron de bolivianos que las recibieron gratis del Estado de unas décadas atrás. Tengo una consulta. Yo he escuchado una frase muy común, hasta también lo he escuchado de mis abuelos, ya que en esos tiempos mencionaban mucho la frase de la tierra es de quien la trabaja, y quisiera saber qué es lo que significa o a qué era lo que querían llegar en ese tiempo. Yo también he escuchado esa frase y se refiere quien pone su esfuerzo, tiempo y trabajo en hacer producir la tierra, tiene más derecho a poseerla que quien simplemente la hereda o la compra para obtener beneficios sin contribuirlo al trabajo agrícola. ¿Pero qué pasaría con la tierra que no es utilizada en usos agrícolas? ¿O el uso que le debería dar a la tierra? En sí, Josué, a la pregunta que me hiciste, si la tierra no era utilizada durante la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia,
esa tierra estaba en riesgo de ser expropiada y retribuida por el Estado. Esto se debe a que una de las principales reformas de esa revolución fue la reforma agraria, que buscaba eliminar el latifundismo y devolver la tierra a quienes la trabajaban en sí. ¿Y por qué las personas campesinas trabajaban de gratis a las personas adineradas si no recibían nada? Respondiendo a tu pregunta, Miguel, muchos campesinos, especialmente indígenas, trabajaban gratis en condiciones muy injustas debido al colonialismo que todavía existía en el campo. También el sistema feudal se caracterizó por una estructura social jerárquica y una organización económica basada en el control de la tierra y intercambio de servicios y productos. También es importante resaltar la reforma educativa, ya que antes de la Revolución Nacional en 1952 existían experiencias educativas alternativas, como la Escuela de Ayllu de Warisata, que ofrecía un modelo educativo comunitario y adaptado a las necesidades de las poblaciones originarias. Ante estas circunstancias, la presión de la oligarquía minera llevó al cierre de estas iniciativas, evidenciando la resistencia a los cambios profundos del sistema educativo. Los pensamientos revolucionarios de Fran Tamayo, que abogaba por una pedagogía nacional en 1910, surgieron como una respuesta a esta situación, vislumbrando las posibilidades de una educación más inclusiva y respetuosa, y en la diversidad cultural. Ahora, ¿qué implementó la Revolución de 1952? Implementó o impulsó una reforma educativa a través del Código de Educación, con el objetivo de masificar la educación y erradicar el analfabetismo, ya que en ese momento o en ese tiempo había grandes cantidades de ciudadanos que no hablaban o no estaban alfabetizados. Por si no sabían, Fran Tamayo fue un intelectual político, escritor y diplomático boliviano. Fue considerado como una figura súper influyente en el pensamiento boliviano durante el siglo XX. Pero, Miguel, ¿por qué Fran Tamayo fue una persona influyente para la forma educativa? Fran Tamayo fue influyente en el pensamiento boliviano porque ayudó a formular ideas de nación basada en la identidad mestiza y en el reconocimiento, aunque limitada y paternalista, del rol del indígena en la sociedad boliviana. Muy aparte de Fran Tamayo, también escuché, Josué, que mencionaste sobre el Código de Educación, que fue una ley educativa aprobada en 1955, durante la Revolución Nacional de 1952. Sabían que su objetivo principal era transformar la educación para que llegara a todos los bolivianos sin importar si vivían en el campo o la ciudad, si eran ricos o pobres, o hombres o mujeres. Si más no recuerdo, este código estableció la educación gratuita y obligatoria, es decir, todos los niños y niñas debían ir a la escuela sin pagar. Se buscaba que todos los bolivianos y bolivianas reciban una educación similar, sin diferencia entre religiones o culturas. Se establecieron campañas de alfabetización para enseñar a leer y escribir a los adultos y no solo a los niños. Este código fue importante porque ayudó a reducir el analfabetismo. Integró a los sectores más olvidados, como lo eran los campesinos e indígenas. Fue parte de las grandes reformas sociales de la Revolución de 1952. En pocas palabras, el Código de la Educación de 1955 cambió la forma de enseñar en Bolivia. Hizo que la educación sea para todos, tanto para hombres y mujeres, y no solo para los ricos, y que también la educación llegue al campo y los pueblos indígenas más alejados. No se olviden de la última reforma, que es el voto universal. Bueno, aquí ya le voy a hablar. Que este voto universal comenzó el 21 de julio de 1952. El gobierno boliviano había emitido un decreto, el decreto universal, con el cual todos los bolivianos y bolivianas mayores a 21 años, que no, sin distinción de género, estatus social o etcétera,
podían acceder al voto. Con esto, el gobierno boliviano quería tener una democracia bien amplia hacia la población y que sea una sociedad exclusiva. Pero Miguel, ¿qué medidas tomó el gobierno boliviano el 21 de junio de 1952? ¿Y a quiénes beneficiaban? El gobierno boliviano decretó el voto universal y esto benefició a todos los bolivianos para que tengan una mayor participación. Pero Miguel, ¿por qué fue importante el decreto del voto universal para la democracia? Fue importante porque amplió significativamente la participación de los ciudadanos bolivianas y bolivianos en cada elección, permitiendo que algunos sectores que antes eran excluidos, las mujeres, analfabetos, campesinos e indígenas, ahora pudieran votar. Con esta reforma, por primera vez en la historia de Bolivia, se reconoció el derecho al voto a las mujeres, a los indígenas, a los analfabetos y a los campesinos. Es decir, a todos los ciudadanos mayores de 21 años o mayores de 18 años, si estaban casados, sin importar su nivel de educación, raza o condición económica. El sufragio dejaba de ser un privilegio para convertirse en un derecho universal, marcando un hito histórico en la democracia del país. El sistema anterior reflejaba la estructura social discriminatoria y oligárquica. En esta, que solo una pequeña minoría tenía la voz en la vida política del país. En cambio, tras la revolución de 1952, el nuevo gobierno liderado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR comprendió que por consolidar el proceso revolucionario era fundamental democratizar el poder político, así que una de las primeras medidas tomadas fue la aprobación del voto universal, promulgada mediante el decreto del 21 de julio de 1952. Como dato histórico, se presenta el 17 de junio de 1956, fecha en la que se celebró la primera elección con sufragio universal. Sí, pero también recuerdo haber investigado sobre esas elecciones, donde Hernán Siles Soaco ha ganado con el 84% de votación, que él representó al MNR. En segundo lugar estaba Óscar Unzaga de la Vega, de la FCB, con el 14%. Y en tercer lugar quedó Felipe Iguiñe Medrano, del PCB, que ganó o quedó en tercer lugar con el 1% o 1.32%. Gracias por el dato curioso, Josué. Pero ¿sabías también que la Corte Nacional Electoral fue construida después de que se implementó el voto universal en 1952? Con esta Corte Nacional Electoral, la CNE, se pudieron hacer los votos universales. Bueno, compañeros, creo que todos quedamos en un acuerdo de que la Revolución Nacional de 1952 fue uno de los momentos más importantes de la historia de Bolivia, porque por primera vez el Estado tomó las decisiones a favor de las grandes mayorías que siempre habían sido excluidas. En mi opinión, las reformas que se aplicaron después de la Revolución marcaron un antes y un después en la vida del país. Por ejemplo, la nacionalización de las minas fue una forma de recuperar las riquezas que por años estuvieron en manos de 3 grandes empresarios. Era justo que el estaño beneficie al pueblo boliviano y no solo a los varones del estaño. También me gustaría dar esta opinión sobre la reforma agraria, que fue muy fundamental porque les dio tierra a los campesinos que antes vivían como esclavos en los latifundios. Se terminó el pongueaje y se empezó a hacer justicia en el campo. Bueno, en mi opinión como joven boliviano, creo que la Revolución Nacional de 1952 fue un momento clave para transformar al país.
Antes de 1952, la mayoría de la población no tenía voz ni voto. Los indígenas no podían votar, los campesinos trabajaban casi como esclavos y los niños del campo no sabían leer ni escribir porque no había escuelas para ellos. Gracias a esa revolución muchas cosas cambiaron. La nacionalización de las minas permitió que el estaño, uno de nuestros principales recursos, pasaron a manos del Estado. Ya no eran solo para enriquecer a 3 empresarios poderosos, sino que podía servir para el desarrollo del país. Me parece justo, según mi opinión, porque los trabajadores mineros vivían en condiciones muy duras y merecían una mejor calidad de vida. La reforma agraria fue otro cambio necesario, no por hacer justicia en un país donde unos o pocos tienen toda la tierra y los demás no tienen nada. Repartir la tierra ayudó a romper este sistema feudal y dar una oportunidad a miles de campesinos. También admiro el voto universal. Hoy votamos todos, hombres, mujeres, personas con o sin estudios. Eso se logró en 1952 y la educación también mejoró mucho con la reforma educativa. Si hoy podemos estudiar en el campo o en la ciudad, es gracias a esas decisiones del pasado. En resumen, para mí la revolución del 52 o 1952 fue una lucha por igualdad. No fue perfecta, pero puso las bases para construir una Bolivia más justa. Ahora le hablaré sobre mi opinión sobre el voto universal. La implementación del voto universal en Bolivia en 1952 marcó un punto de reflexión histórico en la vida política social del país. Este envase, impulsado por el gobierno revolucionario, surgió tras la Revolución Nacional de 1952. No solo amplió los márgenes de participación ciudadana, sino que también representó una profunda ruptura con el sistema excluyente que había imperado hasta ese entonces. Antes del decreto del derecho del voto, estaba restringido a una pequeña élite, propuesta principalmente por hombres alfabetizados con la prioridad o renta, dejando fuera a la gran mayoría indígena, campesina y obreras del país. Es el decreto del 21 de julio de 1952, al permitir el voto a todos los bolivianos mayores de 21 años, sin importar su ocupación, instrucción o nivel económico, representó un acto radical de democracia. Con esta medida del gobierno del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, no solo dio voz política a sectores históricamente marginados, sino que también sentó las bases para una democracia más representativa e inclusiva. Esta decisión permitió que más del 70% de la población que hasta ese entonces habían sido excluidas por el proceso electoral pudiera participar activamente en la toma de decisiones nacionales. Las elecciones de 1956, celebrada el 17 de junio, es uno de los eventos más emblemáticos de este proceso, ya que fue la primera en la historia boliviana en la que se aplicó el sufragio universal. Este acontecimiento no solo tuvo un profundo significado simbólico, sino también participó, ya que consolidó la participación ciudadana a gran escala y fortaleció el sistema democrático emergente. El hecho de que el MNR, con Germán Siles Suazo como candidato ganador con más del 84% de los votos, evidencia tanto el respaldo popular, el proyecto revolucionario, como el impacto inmediato de nuevo modelo de exclusión sin electoral. En conclusión, el establecimiento del voto universal y las elecciones de 1956 representa un hito fundamental en la historia boliviana. Constituyen
una conquista democrática que transformó la estructura política del país y devolvió la dignidad ciudadana a millones de bolivianos. No obstante, también invitan a análisis profundas sobre los desafíos de consolidar una democracia auténticamente participativa. Más allá de mero acto del sufragio, el legado de esa época, sino siendo relevante hoy como recordatorio de que la democracia no es solo un sistema electoral, sino una práctica constante de inclusión, justicia y equidad. También me gustaría argumentar a mi opinión. Para mí, después de la revolución, todo empezó a cambiar. Por primera vez pudimos votar, participar en unas elecciones, ser parte del país. Esto fue muy emocionante para muchas mujeres como yo, que antes estaban condenadas a ser sirvientas. Ahora pueden soñar con estudiar y ser profesionales. La tierra también nos dio fuerza. Cuando la comunidad recibió tierras, sintieron que por fin tenían un lugar propio. Se organizaron y lucharon juntos para poder tener lo que ahora tenemos. Para mí, la revolución fue la puerta que se abrió para que muchas mujeres indígenas caminen hacia adelante. Fue dura, sí, pero nos dio esperanza. Cuando vino la reforma agraria, se acabó el abuso por primera vez, nos dieron tierra, la tierra que trabajamos por nuestras generaciones fue nuestra. Formamos sindicatos campesinos y comenzamos a organizarnos. La vida cambió, fue dura, pero era digna. También votamos por primera vez, ante nadie, nos preguntaban nada. Ahora podíamos elegir el presidente. Sentimos que valíamos como ciudadanos. La educación también llegó. No sabíamos leer ni escribir, pero llegaron maestros a las comunidades. Nuestros hijos pudieron ir a las escuelas. Eso fue muy importante. Yo digo que la revolución del 52 fue una esperanza para los pobres. No fue perfecta, pero no nos devolvió la dignidad. Me olvidaba. Como siguiente dato curioso, el 7 de mayo de 1952, el Ministerio de Defensa emite el siguiente comunicado. Por determinación del Supremo Gobierno y como emergencia de la Revolución Nacional, y habiendo los cadetes del Colegio Militar que tomaron parte activa, utilizando sus armas contra el pueblo, este año se suspenderán las labores del mencionado Colegio Militar, debiendo los alumnos inscribirse en el colegio para no ser perjudicados en sus estudios. El próximo año se reorganizará el Colegio Militar de conformidad a nuevas orientaciones. Este comunicado fue lanzado porque los cadetes de ese momento alzaron armas contra el pueblo y el gobierno Víctor Estenssoro deseaba una renovación en la formación tradicional del ejército y dentro de ese proceso revolucionario. Fue así como las fuerzas militares tuvieron una reforma y comunicaron un cierre temporal en ese entonces. Bueno, compañeros, y así concluimos con este podcast de la Revolución Nacional de 1952. Un momento clave en la historia de Bolivia, que transformó el país con profundas reformas como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa. Hoy pudimos recordar cómo esas decisiones impactaron en la vida de millones de bolivianos y cómo muchas de ellas siguen influyendo en nuestra sociedad actual. Agradecemos a todos ustedes por escucharnos, por reflexionar con nosotros y por mantener viva la memoria histórica. La historia no solo está en los libros, también está en nuestras voces, nuestras familias y nuestras luchas cotidianas. Nos despedimos por ahora, pero muy pronto volveremos con más temas que nos ayuden a comprender nuestro pasado y construir un mejor futuro para nuestro país de Bolivia. Muchas gracias por su atención y en este podcast he aprendido mucho sobre el voto universal y las demás reformas. Yo también me despido, compañeros, y hoy aprendí mucho de la Revolución Nacional de 1952. Con toda esta explicación nos vemos en un próximo podcast.